Buenas noches, Heidi, ¿qué tal? Bienvenida a la clase. Buenas noches, profe. Gracias. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios acá, por suerte en casa, todos sanos nomás. Espero también que por tu casa, por tu familia estén todos sanos. Vamos a estar Sí, gracias a aguardando, Dios. vamos a aguardarle a los compañeros que vayan ingresando para poder iniciar nuestra clase. Allá le veo a Lidia Bueno, que profe. está ingresando también. Buenas noches, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya también ingresa Aldana a la clase, le damos la bienvenida y vamos a estar iniciando nuestra clase del día de hoy, que es ya la unidad 6 de nuestro contenido programático. Le estuve mencionando a Magda, la compañera delegada del curso de ustedes, que en el día de hoy el foro va a tener puntaje. El trabajo práctico en total es de 3 puntos. 2 puntos van a corresponder directamente al trabajo práctico en sí y 1 punto va a ser por la participación en el foro. Y en el foro van a estar 4 preguntas que corresponden a esta unidad y ustedes deben pasar a responderlo cada uno, ¿verdad? Entonces, al final del foro yo voy a estar explicando cada tema si de repente no quedó claro y eso va a tener puntaje para ustedes. Eh, Mientras se van añadiendo, agregando más compañeros, voy a compartir pantalla para iniciar de esta forma nuestra clase del día de hoy, que es la unidad 6 ya del contenido programático. El tema es análisis de la macroeconomía. En las anteriores unidades que estuvimos viendo, específicamente en la unidad 4 y la unidad 5, desarrollamos la teoría del consumidor y la teoría del mercado. Esas teorías forman parte de la microeconomía. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en estudiar ya los conceptos macroeconómicos que tienen gran incidencia también en nuestra forma de vida, en cómo repercute estas políticas de gobierno muchas veces que se toma y eso afecta luego a las familias, a las economías domésticas, al consumidor final. Entonces, así vamos a iniciar nuestra clase. Los conceptos macroeconómicos. Ya habíamos visto nosotros en la unidad 1 el concepto de macroeconomía, pero reiteramos nuevamente, ¿verdad? Macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto y su centro de atención es la producción total de bienes y servicios y las variaciones del nivel medio de precios, ¿verdad? También decimos de otra forma que la economía estudia la economía en su conjunto, en forma agregada, ¿verdad? Y es la sumatoria de todas las decisiones microeconómicas la que se observa luego en la macroeconomía, ¿verdad? Y las preguntas que trata de responder la macroeconomía es por qué hay expansiones y recesiones en la economía, ¿verdad? Esto corresponde a los ciclos económicos eh, que se van viendo en determinados momentos en la economía, ¿verdad? ¿Por qué los precios suben más deprisa en unas épocas que en otras? Es decir, ¿por qué la tasa de inflación unas veces es alta y otras veces es baja? ¿Verdad? Estas preguntas, como les digo, ¿verdad? Trata de responder la macroeconomía. ¿Y qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado, también sostenido de los precios de bienes y servicios en un país
y se mide normalmente en un periodo sostenido y que suele ser de un año, ¿verdad? Pero igual hay comparaciones mensuales, trimestrales, interanuales, ¿verdad? Y cuando sube el nivel general de precios, lo que significa es que con cada unidad de moneda que nosotros tenemos, adquirimos menos cantidad de bienes y servicios, ¿verdad? Y la tasa de inflación es la variación porcentual de ese nivel general de precios en un periodo dado. Y también trata de responder la pregunta de por qué el número de desempleados de la economía unas veces es alta y otras veces es baja. Y también esta tiene una gran relación con los ciclos económicos con los que está pasando la economía de ese país, ¿verdad? Cómo influye el déficit público en la inflación y en el desempleo, y cómo afecta el valor del guaraní en relación con otras monedas a la economía del Paraguay. En todo esto se centra la macroeconomía, ¿verdad? Para poder responder a estas preguntas. Y no debemos de perder de vista, ¿verdad?, que su centro de atención es la producción total de bienes y servicios de un país, o sea, la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en la economía es lo que trata de estudiar la macroeconomía, ¿verdad? Y también las variaciones de los precios, ¿verdad?, a nivel general o nivel medio de precios. Y existen unas variables económicas, ¿verdad?, que nosotros ya fuimos viendo también en microeconomía, pero en macro son también importantes las mediciones, pero ya a nivel agregado, ¿verdad? Y la mayoría de las variables económicas pueden describirse fácilmente a través de números. Los organismos públicos, o sea, el gobierno, publica siempre datos eh, todos los años, todos los meses, ¿verdad? Y también existen otras fuentes privadas que se encargan de publicar datos económicos. Y las cuestiones que están relacionadas con los factores productivos, los volúmenes de producción de bienes y servicios, los precios de determinados bienes y los niveles de ingreso o renta de las economías domésticas normalmente se resuelven con cifras, ¿verdad? Y las que más se utilizan son las que se refieren a los precios, las cantidades y los valores monetarios. ¿Qué son las cantidades monetarias, verdad? Vamos a empezar con las cantidades. ¿Qué son las cantidades? Las cantidades son medidas físicas de los bienes o servicios, ¿verdad? Por ejemplo, el número de hamburguesas, el número de corte de pelo, el número de autos, eh, esas son las cantidades, ¿verdad? ¿Cuántos autos tenemos en oferta? ¿Cuántas hamburguesas se están ofreciendo? Esas son las cantidades. Y las cantidades monetarias se obtienen multiplicando los precios por la cantidad, eh, básicamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos tratando de medir la cantidad monetaria de las hamburguesas, por ejemplo, tenemos que saber primeramente su precio y la cantidad de la hamburguesa, ¿verdad? Si tenemos a 5.000 guaraníes cada hamburguesa y tenemos 5 hamburguesas, la cantidad monetaria es de 25.000 guaraníes. Entonces la cantidad monetaria es solamente la multiplicación entre el precio y la cantidad. Tenemos también el nivel medio de precios. ¿Qué es el nivel medio de precios? El nivel medio de precios o nivel de precios, ¿verdad?, es una media ponderada de los precios de los diferentes bienes y servicios de la economía. Y las que son más importantes reciben mayores pesos, ¿verdad? Por ejemplo, la alimentación es una de las más importantes y las más necesarias en la economía, entonces esa recibe un mayor peso. Cuando de repente varía el nivel medio de precios, el nivel de precios, también varía la cantidad de bienes y servicios que se puede comprar por cada moneda o por cada guaraní que nosotros dispongamos, ¿verdad? Por tanto, cuando de repente sube el nivel medio de precios, pueden comprarse menos bienes y cuando bajan, pueden comprarse más bienes, ¿verdad?
supongamos que se duplica el precio de un determinado producto, ¿verdad? Vamos a suponer el ejemplo de la hamburguesa que está a 5.000 guaraníes. Con 10.000 guaraníes nosotros en ese momento podemos comprar 2 hamburguesas, pero si se duplica su precio, o sea, si ahora su costo, su precio es de 10.000 guaraníes, entonces podemos comprar menos hamburguesa. En este caso solamente ya vamos a poder comprar una hamburguesa, ¿verdad? Entonces se disminuye en la mitad el bien que podíamos comprar anteriormente cuando su precio era de 5.000 guaraníes. Y normalmente o a menudo se llega a decir, ¿verdad?, que el poder adquisitivo del dinero disminuye cuando suben los precios. Y es simplemente decir de dos formas distintas, ¿verdad? O sea, si decimos que cuando sube el nivel medio de precios puede comprarse menos bienes, es lo mismo que decir que cuando el poder adquisitivo del dinero disminuye, suben los precios, ¿verdad? Son dos formas de decir lo mismo. Y el nivel medio de precios se mide generalmente mediante un índice de precios. ¿Qué es el índice de precios? Y el índice de precios es el cociente, o sea, el resultado entre el costo monetario de un conjunto de bienes dados, de bienes y servicios dados, ¿verdad?, que llamamos normalmente cesta de mercado, que medimos en un periodo dado y su costo en determinado periodo base se multiplica por 100, ¿verdad? O sea que comparamos un periodo base con el tiempo en que estamos haciendo el estudio y se multiplica por 100, así se obtiene el índice de precios. Y más adelante yo les hice un pequeño cuadro para poder ver cómo se realiza el cálculo del índice de precios, ¿verdad? Aquí tenemos cantidades de la cesta de mercado, o sea, supongamos, ¿verdad?, que esta es la cantidad de cesta que tiene el mercado en este país, en esta economía. Manzana, 1 unidad y naranjas, 4 unidades, ¿verdad? Y que el precio en el año 1, en el año base va a ser luego, ¿verdad? En el año 1 es de $3 por manzana y de 3 naranjas por manzana. ¿Cuánto es el costo de la cesta de este mercado? Y simplemente se multiplica la cantidad por el precio y se suma el otro bien o servicio, ¿verdad? En este caso, si la manzana está a $1, la unidad de la manzana es de 1 y está a $3, multiplicamos 3 por 1 es 3, ¿verdad? Y la naranja, 4 naranjas, 4 unidades de naranja y el precio es de $3, multiplicamos también. 4 por 3, 12. Sumamos por la cantidad monetaria de las manzanas, que es de 3. 3 más 12 es de $15. Entonces, el costo de la cesta de mercado en esa economía, en ese año, en ese periodo, es de $15. Y este sería el año base, el año 1. Si luego, en el año 2, volvemos a realizar el estudio del costo de la cesta del mercado, y en este año disminuye el precio de las manzanas, anteriormente estaba a $3, ahora a $2, pero aumenta el costo, el precio de la naranja a $4, entonces el costo de la cesta de mercado es de $18. Simplemente hacemos el mismo ejercicio de multiplicar la cantidad por el precio para tener la cantidad monetaria. 1 por 2, $2. 4 por 4, $16. 16 más $2, $18. Entonces tenemos que el costo de la cesta de mercado en el año 2 es de $18. Y realizamos el índice de precios. Esto vamos a dejar para más adelante poder realizar este ejercicio y ver de dónde sale este número
120, que sería el índice de precios teniendo como base el año 1. ¿Qué es el índice de precio de consumo o índice de precio de consumidor? También se le suele llamar. El IPC, el índice de precio del consumidor o de consumo, es un indicador del costo total de bienes y servicios comprados por un consumidor representativo y se basa en el costo de una cesta de mercado de bienes y servicios que pretende representar las compras de una economía doméstica representativa. El Banco Central del Paraguay es el encargado de realizar el trabajo de el IPC en forma, cada 5 años realiza este trabajo de realizar a unas cuantas familias el testeo de cuánto es lo que consume en un mes determinado para poder hallar el IPC. Aquí les anoté, ¿verdad? El Banco Central del Paraguay en enero del año 2018 presentó detalles de la nueva canasta que mide el índice de precios al consumidor o IPC y que estará vigente hasta el año 2023. Y como les digo, cada 5 años se realiza este trabajo. Fue construida a partir de datos del gasto mensual de unos 2.040 hogares. O sea, se realizó este estudio en 2.040 hogares, que son economías domésticas, ¿verdad? Y está constituida por 465 productos, de los cuales 358 son bienes y 107 servicios. Entonces, lo que trata de hacer con esto el Banco Central de Paraguay es tener la canasta representativa del consumo de una familia media, de una familia tipo, ¿verdad? Entonces, lo que saca de este estudio es que en promedio las familias paraguayas consumen mensualmente 465 productos aproximadamente. De esos 465 productos, 358 corresponden a bienes de consumo y 107 a servicios, ¿verdad? Y existen también productos a los que se le da un mayor peso porque forman parte del mayor gasto del consumo de las familias, ¿verdad? Aquí también tenemos una estructura del IPC, el último que se ha realizado en el país, ¿verdad? Y de estas familias que fueron estudiadas, de estos consumos que se realizaron, el 26,9% del consumo corresponde a alimentos, o sea, los bienes que son alimenticios. Del consumo total, entonces, del 100% del consumo, del gasto del consumo de las familias, casi el 27% se destina al consumo de alimentos. El 14,8% del gasto corresponde al rubro de transporte. El 10,8% a alojamiento, reparación y servicios de la vivienda. Esto ya incluye de repente a las personas que viven en alquileres o aquellas que tengan casa propia, ¿verdad? O sea que lo que está diciendo con esto es que el 10,8% del gasto mensual que tiene la familia lo destina a los servicios para la vivienda, que si es alquilada para el pago del alquiler o si es propia para las reparaciones que se tienen normalmente en el hogar, ¿verdad? El 8% corresponde al rubro muebles, 6,7% del gasto mensual de la familia lo destina en recreación y cultura, 6% a restaurantes, hoteles y el 4,8% a educación. Existen 12 ítems, aquí tenemos solamente 8
para representarles a ustedes, ¿verdad? Pero existen 12 ítems a lo que se destina el gasto mensual de las familias. ¿Y cómo se calcula el IPC? Y el IPC, existe una fórmula matemática que se utiliza para el cálculo del índice del precio del consumidor, que es el precio de la cesta de bienes y servicios del año en cuestión sobre el precio de la cesta en el año base, ¿verdad? Multiplicado esto por 100. Si nos vamos a nuestro cuadro que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? El costo de la cesta en el año base que tenemos, que es el año 1, es de $15. Y el costo de la cesta en el año 2 es de $18. Entonces, si aplicamos estos datos a la fórmula matemática, tendríamos que el precio de la cesta del año en cuestión sería el año 2. Entonces, 18 sobre el precio de la cesta del año base, que es el año 1 en este caso, es 15. Entonces, 18 sobre 15 sería el ejercicio que tendríamos que hacer. Y nos saldría 1,2 y multiplicado por 100 nos da el resultado de 120. Entonces, esa es la forma de realizar el cálculo del IPC. Una vez que tengamos el costo de la cesta en el año base y también el costo de la cesta del año en cuestión, el año que estamos estudiando, ya podemos nosotros obtener el índice de precios del año. Si hacemos para el año base, ¿cómo obtenemos el 100? Y es solamente 15 sobre 15 por 100 y vamos a tener 100%, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de realizar. Si nosotros de repente en este semestre tenemos la oportunidad, el tiempo nos da, vamos a estar realizando también ejercicios matemáticos para hallar el índice del precio del consumidor y también inflación. Pero por hoy lo que vamos a estar haciendo es tratando de entender los conceptos generales de estos indicadores macroeconómicos, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahora con los ciclos económicos. ¿Qué son los ciclos económicos? Y los ciclos económicos son las fluctuaciones que se tiene en la economía, ¿verdad? Medido por el Producto Interno Bruto. Aquí tenemos las fases del ciclo económico que vienen a ser la depresión o fondo, la recuperación, cima o auge también llamado, y la recesión, ¿verdad? Normalmente utilizamos cuatro fases del ciclo económico y decimos que es la depresión, la recuperación, cima y recesión, ¿verdad? O a veces también hay algunos libros que lo mencionan de manera distinta, diciendo cima, recesión, depresión y recuperación, ¿verdad? Eso solamente es el orden en que se va nombrando, pero estas son las fases del ciclo económico, ¿verdad? Y toda economía de mercado experimenta estos ciclos económicos, ¿verdad? En algunos momentos son muy pronunciados, de repente los momentos de depresión, en otros momentos también las cimas o el crecimiento económico es prolongado, entonces de repente no se tiene grandes inconvenientes en la economía, pero toda economía experimenta ciclos económicos, ¿verdad? ¿Y en qué consiste estos ciclos económicos? En fluctuaciones, como les dije, de la producción total del Producto Interno Bruto y que van también acompañadas de fluctuaciones del nivel de desempleo y de la tasa de inflación, ¿verdad? ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? A lo mejor se preguntan ustedes, ¿verdad? Y el Producto Interno Bruto en realidad es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario, o sea, las cantidades monetarias de la producción de bienes y servicios que demanda el país, ¿verdad? Sería la demanda final del país,
¿verdad? Durante un periodo determinado que normalmente suele ser de un año, o sea, también se realizan cálculos trimestrales del Producto Interno Bruto. O sea que lo que expresa es en cantidades monetarias la cantidad total de producción de bienes y servicios eh, de la economía, pero en sus demandas finales, no en sus demandas intermedias, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional eh, menciona sobre el Producto Interno Bruto que mide el valor monetario de los bienes y servicios finales que son comprados por el usuario final, que son producidos en un país en un periodo de tiempo determinado y normalmente suele ser de un trimestre o un año, ¿verdad? Esta es la explicación del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos presente cuando escuchamos hablar sobre Producto Interno Bruto, es la producción total de bienes y servicios en cantidades monetarias de un país, ¿verdad? Y que es durante un periodo de tiempo dado. Y en macroeconomía normalmente existen grandes controversias sobre si debe el gobierno intervenir en estabilizar la economía y en qué medida tiene que intervenir, ¿verdad? Para tratar de estabilizar la economía. Y el gobierno tiene herramientas por las que puede de repente ayudar a salir en un momento dado de una recesión profunda o tratar de regular o estabilizar la economía, ¿verdad? A través del Ministerio de Hacienda, el gobierno puede reducir los impuestos en las recesiones con la esperanza que nosotros, los ciudadanos, el consumidor, aumente su gasto y así se pueda elevar el Producto Interno Bruto. Esto es a través del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que justamente tiene esa herramienta de utilizar el impuesto o el subsidio en determinados momentos, ¿verdad? Y la parte monetaria, el Ministerio de Hacienda sería la política fiscal, ¿verdad? Y la política monetaria lo tiene el Banco Central del Paraguay, que controla la cantidad de dinero y que puede de repente aumentar más deprisa en las recesiones para poder ayudar también a la economía para que pueda salir de ellas, ¿verdad? Pero evidentemente el gobierno no puede controlar perfectamente toda estas variaciones económicas, o si no, o no tendríamos de repente graves recesiones e inflación en nuestra economía, ¿verdad? Pero como controla gran parte del gasto total y la cantidad de dinero, también debe tomar sus decisiones políticas, económicas y fiscales, teniendo en cuenta la repercusión que va a tener esto en el ciclo económico. Y lo hace, ¿verdad? O lo puede hacer reduciendo los impuestos, como les dije, a través del Ministerio de Hacienda, o también puede reducir la tasa de crecimiento del dinero cuando la tasa de inflación es demasiado alta o elevarla cuando la economía también se encuentra en una recesión. Estas son herramientas que tiene el gobierno, ¿verdad? A través de sus dos entidades reguladoras, en la parte fiscal, que es el Ministerio de Hacienda, y la parte monetaria, que lo tiene el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? La inflación, el desempleo y el crecimiento. El crecimiento económico de un país es medido por el Producto Interno Bruto, que lo que hace es indicarlo o lo cuantifica en dólares, ¿verdad? El volumen total de bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado de tiempo que normalmente suele ser de un año. Y una economía que crece es un país que en términos comparados, ¿verdad? Se compara de un año con otro, experimenta un incremento en su producción total año a año. O sea que si nosotros comparamos el año 2019 con el año 2020 y hay un aumento del Producto Interno Bruto, entonces estamos diciendo que tenemos un crecimiento de nuestra economía, ¿verdad? Ustedes en el trabajo práctico van a estar realizando un estudio sobre la proyección que tiene el Banco Central del Paraguay sobre el crecimiento económico en este año, teniendo en cuenta la pandemia. Entonces, en el trabajo práctico yo les puse ya el link para que ustedes puedan entrar
y leer el informe que realiza el Banco Central del Paraguay sobre el Producto Interno Bruto y también sobre la inflación. ¿Qué es la inflación? Y la inflación significa alza sostenida y permanente, ¿verdad? O sea que es el alza sostenido y permanente de los precios de los productos y se produce normalmente por un ajuste del mercado provocado por un exceso de demanda o también por una caída de la producción. Estas dos variaciones pueden hacer que tengamos una inflación en la economía. Nosotros en las clases anteriores fuimos viendo los excesos de demanda, ¿verdad? ¿Qué significa que de repente la oferta, la cantidad ofertada es menor que la cantidad demandada del producto, del bien, ¿verdad? Entonces eso hace que aumente el precio de ese bien o servicio. Y si va realizándose estos aumentos de manera sostenida y permanente, entonces vamos a tener una inflación, ¿verdad? Y también si van cayendo la cantidad de producción, de repente se produce menos tomates porque hay un clima desfavorable para la producción de tomates, entonces a medida que tengamos este inconveniente, ¿verdad? En la economía, se va a estar encareciendo el precio de ese producto y por lo tanto en algún momento va a causar una inflación en la economía, ¿verdad? Entonces, si la producción del país cae, también esto va a provocar, ¿verdad?, bajas en la tasa de crecimiento económico de ese país. ¿Y cómo calculamos la inflación? Y la tasa de inflación también tiene una fórmula matemática que se utiliza para el cálculo de cualquier variación, pero en este caso vamos a tomar en cuenta la variación de la tasa de inflación. Ya dijimos que la tasa de inflación es la variación del nivel general de precios en un periodo dado. En este caso lo tomamos por el indicador del IPC. Y el IPC actual menos el IPC anterior sobre el IPC anterior multiplicado por 100 nos da la tasa de inflación, ¿verdad? Entonces, esta fórmula es sencilla y se aplica para poder tener la tasa de inflación de un periodo a otro. Podemos medirlo de repente año tras año, mes tras mes o trimestre tras trimestre, ¿verdad? De acuerdo a los datos que querramos utilizar, ¿verdad? Si nosotros utilizamos estos datos que teníamos en principio en ese cuadro, tendríamos que el IPC2 era de 18, ¿verdad? Menos el IPC anterior, que sería el IPC1, que es de 15, sobre 15 por 100, tendríamos que la tasa de inflación en el año 2 es del 20%. Esto también ustedes lo pueden realizar. Ahora el desempleo. El desempleo es considerado el problema económico más grave desde un punto de vista social, ¿verdad? Porque el desempleo afecta a la sociedad en general, porque un desempleado indica también que existe una familia con menos ingresos, ese menos gasto en consumo va a afectar a la larga también a la economía, ¿verdad? Y este desempleo opera en dirección opuesta al crecimiento. Y entonces, en los periodos en que la economía crece, esperamos que exista menos cantidad de desempleo. Sin embargo, cuando estamos en una recesión económica, entonces se espera que exista un mayor desempleo en la economía, ¿verdad? Entonces, el desempleo opera en dirección opuesta al crecimiento económico. Cuanto más crecimiento tengamos, menos desempleo esperamos tener en la economía y viceversa, ¿verdad? Si existe una caída en el crecimiento, va también a existir o se espera también que exista un mayor desempleo en esa economía. El crecimiento económico, la inflación y el desempleo son fenómenos económicos que, para ser más precisos, son fenómenos macroeconómicos, ¿verdad? Y están íntimamente relacionados, que son interdependientes e interactuantes, y en donde la evolución de uno afecta a los otros dos y en viceversa, ¿verdad? Y aquí está la importancia de estudiar cada uno de ellos y por eso es que se observa periódicamente cómo está evolucionando, ¿verdad?
porque son fenómenos que afectan directamente a las empresas, a las familias y a las economías, y cuyos efectos se ven reflejados en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿verdad? De repente, cuando existe un crecimiento económico, también la economía doméstica se siente aliviada, existe una mayor armonía económica, porque existe más empleo, entonces menos desempleo en, en las familias, y existe también la posibilidad de tener un mayor gasto en el consumo. La contabilidad nacional de un país es posible, ¿verdad? O sea, la actividad económica de un país es posible gracias a la contabilidad nacional, que define y relaciona los agregados económicos, también mide el valor de los mismos a través de una serie de cuentas que integran a la actividad económica, y por este medio se puede obtener un registro de las transacciones realizadas entre los sectores que llevan la actividad económica del país, ¿verdad? El Producto Nacional o Ingreso Nacional es uno de los agregados, ¿verdad? Y justamente es el más significativo. Lo llamamos Producto Nacional o Ingreso Nacional al valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un año por una economía, y para esto se descuentan los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlo. O sea que no lo contabilizamos doble, sino solamente el producto final es el que se contabiliza, ¿verdad? El Producto Nacional mide el funcionamiento del conjunto de la economía y es indispensable para analizar la inflación o el crecimiento económico. Entonces, eh, el Producto Nacional nos ayuda a medir el funcionamiento de la economía. El Producto Nacional Bruto de un país se define como el conjunto de bienes y servicios finales producidos por sus factores de producción y que son vendidos en el mercado durante un periodo dado, que generalmente suele ser un año, ¿verdad? Existe una diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, y es con respecto a la medición de eso, de la producción que hacen ambos, ¿verdad? El Producto Interno Bruto cuantifica la producción total que lleva a cabo un país, independientemente de la residencia del factor productivo que la genera. O sea, sin importar de qué país es la empresa que produce ese bien o servicio, se contabiliza en el PIB, ¿verdad? En el Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el Producto Nacional Bruto solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por los factores productivos que residen en el país de medición, ¿verdad? Si tomamos, por ejemplo, nuestro país, la producción que lo realiza McDonald's se contabiliza en el PIB, no así en el PNB, ¿verdad? Porque es un factor productivo extranjero, ¿verdad? Sin embargo, para el Producto Interno Bruto lo utilizamos, lo contabilizamos, y para el Producto Nacional Bruto no lo contabilizamos, ¿verdad? Solamente se contabilizan aquellos productos o servicios que se obtienen por los factores productivos que son de ese país en donde se está realizando la medición, ¿verdad? Existe también una diferencia entre la renta nacional y la renta personal disponible, ¿verdad? La renta nacional es el producto o resultado neto de la actividad económica de las personas, empresas, comerciales e instituciones políticas o sociales que forman un país. Y la renta nacional disponible es la renta con la que efectivamente cuentan los individuos para su consumo o ahorro, ¿verdad? Y la importancia de la renta nacional es porque nos permite tener una idea clara de la capacidad de pago y ahorro que tienen las personas, y con estos datos podemos crear modelos que se acercan más a la realidad, ¿verdad? Y al comportamiento que tiene los consumidores, y poder reflejar de mejor forma los niveles de calidad de vida que enfrentan estas familias o consumidores, ¿verdad? Como les dije, en el trabajo práctico ustedes van a estar estudiando sobre los indicadores macroeconómicos de corto plazo de la economía paraguaya, que son el Producto Interno Bruto y la tasa de inflación. Estos dos informes los realiza el Banco Central del Paraguay y está en su página web. Yo les puse
el link para que ustedes puedan entrar, puedan leer y me puedan hacer el trabajo, ¿verdad? Sobre lo que observan, sobre lo que han leído en estos informes del BCP, ¿verdad? Entonces, yo les voy a puntuar sobre el resumen que me realicen sobre estos indicadores macroeconómicos que ustedes van a estar leyendo, ¿verdad? Y ya estamos prácticamente terminando esta clase. Les espero a todos en el foro, como les dije en principio, ¿verdad? Esto va a tener una puntuación para ustedes que va a ser sumada con el trabajo práctico. Entonces, les deseo suerte y les espero a todos en el foro, y cualquier duda que ustedes tengan, cualquier consulta, ustedes saben que pueden de repente